Muchas gracias, Caleb. Hemos escuchado este canto de este himno con el coro que dice: Jesús solo puede salvar, solo Jesús puede salvar. Y de eso quiero hablar esta noche, y quiero hablarte sobre cómo Jesús solamente es el único que puede salvar. Y para hacer eso voy a leer en el Nuevo Testamento una carta que fue escrita a un hombre joven llamado Timoteo y a cristianos que estaban con Timoteo en la ciudad de Éfeso. Y voy a estar leyendo Primera de Timoteo, capítulo 2, y voy a leer del versículo 1. Y es lo que dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Así es que lo que hemos leído es sobre el hombre Jesucristo, que es Jesús, y que solamente Jesús puede salvar. Ahora, ...1987 años y 7 días atrás, algo muy importante sucedió en ese día. Y quizá puedas decir, ¿qué sería la importancia de algo que sucedió tan atrás, 725,759 días atrás? ¿Qué tiene que ver eso con el ahora? Lo que sucedió atrás allá, sucedió el fin de semana santo, y este es el fin de semana santo. Lo que sucedió allá, lo que sucedió ahí, tuvo que ver con una persona. Y tiene que ver con una persona el día de hoy. Allá fue el 13 de abril del 33 y hoy es abril 11 de 2020. Esa persona allá atrás en ese día fue el Señor Jesucristo, Jesús, el hombre Jesucristo. Y la persona, lo que tiene que ver con nosotros, si me dejas explicártelo de esta forma, tiene que ver contigo, la persona del día de hoy. Y por eso es que en este pasaje, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y a los cristianos ahí en Éfeso, y en esta sección está tratando de decirles que se reúnan para tener oración juntos, que se junten como la iglesia local y oren. Y eso es lo que sucedió alrededor del mundo. Sí, podemos orar de forma individual, pero hay algo especial acerca de reunirnos para orar. Así es que la pregunta sería, muy bien, entonces, ¿por quién tenemos que orar? Y él nos dice, esta es su gran tarea y les exhorto, ¿por quién deberíamos orar? Él dice, bueno, pueden orar por todos los hombres y también por los reyes y por todos los hombres en autoridad. En otras palabras, escuchas la repetición, ora por todos y también puedes orar por todos aquellos en liderazgo. Y ayer los cristianos nos juntamos, oramos por gente y oramos por... Pero en esta crisis tenemos que orar por todos aquellos que están enfrentando esta situación. Ellos necesitan sabiduría para enfrentar el COVID en este tiempo. Pero lo que les dijo que oraran por toda esta gente y les dijo cómo oraran. Les dijo, tienen que hablar con Dios en sus oraciones, pero cuando hablen con Dios, deben orar con una carga. Deben suplicar delante de Dios, implorar a Dios, porque esto es algo muy importante de lo que están orando. Ahora, los cristianos, él no tenía que decirles cuáles eran los problemas. Ellos sabían, cuando empezaban a orar por otras gentes, ellos sabían el problema. Y Pablo les dice, este es algo muy importante, que oren.
Y ustedes deben interceder por esta gente, porque ellos probablemente no entienden que es tan serio el problema que están enfrentando, pero ustedes pueden hablar a Dios por ellos, interceder por ellos, y recuerden cuando estén orando por ellos, dar gracias. ¿Por qué? Porque el problema que están enfrentando, así es algo, los líderes más famosos o quien sea, toda persona por la que puedes orar enfrenta este gran problema del problema de salvación. Así es que tú ora por todos ellos y da gracias. Y la razón para dar gracias es porque hay una respuesta a este problema, hay una solución, y esa solución se encuentra en el hombre Jesucristo. Y solamente Jesucristo puede salvar. Pero les dijo sobre qué orar muy específicamente. Mira, ellos pudieron orar por muchas cosas, nosotros podemos orar por muchas cosas, y podemos orar por la gente que tiene problemas financieros. En el tiempo del Imperio Romano, probablemente 1% de la gente tenía el dinero y el 99% eran pobres, no tenían muchos, y era un problema muy grande financiero. O quizá había problemas financieros como la esclavitud, y eso era un gran problema para orar por ello. O la corrupción del gobierno, como muchos países hoy en día, y problemas de salud, como las plagas que se daban, y podían orar por todas esas cosas, pero esos cristianos sabían que si vamos a orar por la gente, tenemos que orar acerca de lo más importante, y eso, lo más importante, sería algo así. Supón que tú tuvieras síntomas del COVID-19 y tienes mucha fiebre y empiezas a toser y te estás sintiendo que tus articulaciones te duelen y de pronto tienes presión en tu pecho y ya no puedes respirar, y le hablas al doctor y te manda una ambulancia. Digo, espero no que esté describiendo tu situación, pero llegas ahí al hospital y te llevan al lugar de emergencias y los doctores vienen y te dicen: quiero hablarte sobre la piel seca que tienes en el codo. Tú dirías, estarías enojado. Le dirías: ¿por qué me hablas acerca de eso cuando eso no es lo más importante? No es el problema importante ahora en mi vida. Y mira, los problemas financieros, los problemas de matrimonio o de salud, todos esos son problemas reales. Que los cristianos se juntaban, pero ellos oraban por el problema más importante, ya sea el rey o sea quien sea, el primer ministro, quien sea. Cada individuo tiene este problema, del problema con su relación con Dios, y eso es algo tan importante, y eso nos tenemos que enfocar primero, antes de todo lo demás, pero esto es lo más importante. Debido al COVID-19, en muchas partes del mundo, los cristianos no se pueden reunir para orar juntos y orar gente quizá como tú. Pero eso no significa que los cristianos no están orando. Es muy probable que cuando yo estoy hablando ahorita, hay cristianos que están orando. A lo mejor tú eres un joven, estás ahí en la casa de tus padres y quizá estás escuchando este mensaje en tus rodillas porque alguien está orando por ti. Alguien está preocupado por este problema. Quizá mientras estás sentado ahí al otro lado del cuarto está tu esposa y quizá no la puedes oír, pero en su corazón ella está clamándole a Dios acerca del problema de tu salvación. Quizá tus padres están ahí y tus abuelos. Quizá es el amigo que te compartió el link para que te pudieras registrar para este webinar y están orando por ti. Y no solamente le están pidiendo a Dios casualmente, están suplicándole, tienen una carga por ti y quizá están mencionando tu nombre y orando por ti. Pero al mismo tiempo están dando gracias a Dios porque ellos saben que esta noche, esta tarde o mañana, lo que sea para ti, tú puedes tener la solución al más grande problema en tu vida, el problema de tu pecado y tu relación con Dios. Ahora, no sé lo que tú piensas acerca de la gente que está orando por ti, pero quiero que te des cuenta el gran deseo de corazón, lo que Dios piensa de esto.
porque dice en el versículo 3, dice que esto es bueno, agradable delante de Dios nuestro Salvador. Esto es grandioso. Dios dice, me encanta esto. Eso es lo que Dios piensa acerca de esto. Yo recuerdo cuando mis padres estaban orando por mí, nunca me cruzó en la mente y creo que no me importaba, pero ahora lo aprecio tanto que ellos hayan orado por mí, mis abuelos también, y otros cristianos que después me dijeron que fui salvo, me dijeron que oraban por mí. Y yo no sé si tú estás agradecido o no, pero Dios lo aprecia. Dios piensa que esto es bueno. Es algo de lo mejor que alguien puede hacer por ti. Es preocuparse de tu alma y dónde vas a estar por siempre. Y es algo de más ayuda que alguien puede hacer. Hablarle a Dios sobre el problema de tu salvación y tu relación personal con Dios. Pero date cuenta que es consistente con lo que Dios quiere. Dios quiere que todos sean salvos. Versículo 4. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Así sea un rey, un emperador como Nero, que odiaba a los cristianos y los culpaba por el incendio y toda la tiranía y los trató de destruir y los lanzó a los leones y los torturaba. Una persona aún como él, o quizás sea alguien como tú, que tú sabes la Biblia y no pensarías nunca en hacer algo así, pero podemos orar por ti y Dios quiere que tú seas salvo y Él sabe que tú necesitas ser salvo, así como esa persona también. Y voy a explicarte por qué. El deseo de Dios en tu experiencia en este momento, Él quiere que tú seas salvo a través del Señor Jesucristo, el hombre Jesucristo, porque Jesús solamente es el único que puede salvar. Pero ahora, Él quiere que seas salvo. Pero quiero explicarte por qué ustedes necesitan ser salvos y por qué los cristianos tienen carga de esto y Dios también. Dios dice que lo que más Él quiere para ti, lo más importante es que tú encuentres la salvación de Dios hoy, el 11 de abril del 2020. Así es que quiero que te des cuenta de lo que tenemos en este versículo. El verdadero problema es una gran división porque Él habla entre un Dios y un mediador entre Dios y los hombres. En otras palabras, hay una distancia, hay una separación entre Dios. Puedo pedirte que pongas un nombre en esa persona. Pon tu nombre ahí. Entre Dios y tú. Hay una distancia, un vacío, una separación. ¿Por qué? Una cosa que me he dado cuenta al leer la Biblia, y estábamos viendo esto antes, el día de hoy, en esta conferencia virtual, es que Dios nunca pretendió que fuera así. Él hizo al primer hombre y a la primera mujer y los puso en el jardín, y Dios estaba en ese jardín. Él quería que ellos estuvieran con Él y que tuvieran una relación con Él, que disfrutaran estar en la presencia santa de Dios y que pudieran escuchar la voz de Dios y disfrutar, tener a Dios hablándoles y estuvieran con Dios y trabajaran con Dios, hicieran su voluntad. Pero vas al capítulo 3 de la Biblia y de pronto eso se detiene. Adán y Eva son expulsados de la presencia de Dios y todo cambia. La pregunta es, ¿qué sucedió? Lo que dice la Biblia aquí es que hay solo un Dios y la definición de Dios, esto lo vimos antes en el estudio bíblico de esta conferencia virtual, es que Dios es un Dios que no cambia. Así es que esta distancia no es el problema de Dios. Esta distancia es tu problema, es mi problema, es muy personal. Cada uno de nosotros hay un Dios, Él nunca cambia. Es tan santo como siempre lo ha sido, es tan puro, es tan justo y bueno y amoroso, exactamente lo mismo que Él era cuando hizo a Adán y Eva en el jardín del Edén. Pero Adán cambió y se convirtió en un pecador y pecó contra Dios. Y pecó otra vez y otra vez por el resto de su vida. Y tú y yo no somos como Dios. Somos
muy distintos a Dios. No reverenciamos a Dios. Somos pecadores, somos impuros. Nos falta amor y nos falta bondad y paciencia y todo lo que Dios es, a nosotros nos falta. No somos lo que deberíamos ser y la mayoría de nosotros, por nuestro pecado, estamos separados de Dios. Déjame darte el lenguaje bíblico de eso, de Isaías 59, versículo 2. Dice ahí: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. En otras palabras, han venido y te han separado de Dios, te han separado. Mira, por eso ves por qué los cristianos están orando por ti. Número uno, porque nos relacionamos con tu experiencia. Yo recuerdo muy bien, como si fuera ayer, cuando de pronto yo me di cuenta que yo estaba viviendo cada día con una gran barrera de mi pecado entre Dios y yo. Eso es un problema muy grave y estoy muy contento que hubo gente orando por mí y debes estar agradecido por los que oran por ti y agradecido que Dios, que no ha cambiado, que Él quiere que tú seas salvo de esta situación, que finalice esta situación de una vez y para siempre en tu vida. Así es que este es tu problema, no es el problema de Dios, la gran división entre tú y tu Dios. Y los cristianos tienen toda la razón para orar por ti, porque no quieren que tú vivas así. No se pretendió que vivieras así. Se pretendió que tuvieras relación con Dios. Y cuando ese problema es resuelto, entonces, y solo entonces, tú vas a conocer la verdadera paz. Tú vas a conocer lo que es tener propósito y significado en la vida y vivir una vida que no será libre de problemas ni de dificultades, pero cuando tienes el problema de tus pecados y esa barrera removida, entonces puedes vivir en paz con Dios. Y puedes tener eso esta noche. Puedes tener esa barrera de tu pecado removida de una vez y para siempre a través del hombre Jesucristo, porque Jesús y solamente Jesús puede salvar. Hay otra razón por la cual los cristianos están orando por ti. Número uno, es porque no quieren que sigas viviendo con este problema de tu pecado delante de Dios en tu vida. Pero la otra razón por la cual están orando por ti es porque no quieren que mueras de esa manera. No quieren que mueras y que pases a la eternidad y que por siempre estés separado de Dios. Morir con esa barrera todavía ahí y vivir por toda la eternidad con esa barrera y sin importar cuánto sufras en un lugar de castigo, que Jesús mismo habló acerca de ese lugar. Tú nunca, todo el sufrimiento no quitará esa barrera, será muy tarde. Así es que especialmente cuando se nos recuerda hoy mismo qué tan frágiles somos, estoy seguro que tu nombre, mi amigo, seas joven o adulto, tu nombre ha sido mencionado delante de Dios. Gente ha orado por ti y Dios desea que tú seas salvo porque es urgente. Por eso hay súplica y hay intercesión por ti, porque esta división va a ser temporal, porque eso se va a resolver o va a ser permanente. Y eso es algo muy grande. Eso es algo de mucha preocupación. Ese es el problema de los humanos. Y espero que entiendas esta noche el problema de la gran división entre tú y tu Dios, no por Adán, pero por tu propio pecado. Todo tu pecado se levanta como un obstáculo en tu relación entre tú y Dios. Y tú nunca estarás en el cielo de Dios mientras ese problema exista. Y si mueres así, desde ahí en adelante, nunca podrás deshacerte de ese problema. Así es que es urgente esta noche y les llamo a los cristianos. Piensa en alguien y ora que ellos sean salvos a través de Jesucristo, el único que puede salvar. Quiero decirte la última parte de este pasaje que hemos leído, porque estas son las buenas noticias del Evangelio y de nuestra salvación. Quiero que notes lo que dice. Mira, no es el problema de Dios. Pero es Dios el que trajo la solución. Ese es lo hermoso de la historia de la Biblia. No fue el problema de Dios, pero Él fue quien trajo la respuesta. ¿Cómo? Hay un Dios y hay un mediador entre Dios y los hombres,
y es el hombre Jesucristo. Y Jesús le dijo a su hijo, tú vas a ser el que va a ir entre el hombre y Dios y vas a remover esta barrera. Tú vas a hacer lo que es necesario para quitar ese obstáculo, ese problema del pecado, para que la gente pueda ser reconciliada con Dios, que la gente pueda tener una relación con Dios y que la gente pueda estar con Dios. Y quiero que lo hagas para que, no solamente para que algunos líderes o reyes o famosos, quiero que lo hagas para que todas las personas, aún el hombre que te está hablando, si tú me estás escuchando, cada persona pueda tener esta gran bendición de ser traídos a Dios al ser removida esa barrera. Así es que el Señor Jesús, ¿qué hizo Él? Él, el mediador, el responsable de resolver esta crisis, Él no vino a negociar y no hizo que Dios bajara el estándar de santidad para que la gente pasara a Él. No, lo que Él hizo fue, leemos que Él fue el hombre Jesucristo, que lidió con la barrera del pecado que estaba en medio. Así es que Él se convirtió en hombre. Tenía que convertirse a un hombre, no un animal o un ángel. Se convirtió en hombre y como un hombre aquí en la tierra, el Señor Jesucristo vino y escucha lo que dice este versículo para solucionar el problema del pecado. Porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien se entregó a sí mismo como el rescate por todos. Eso significa que cuando Él vino, sus milagros fueron maravillosos, pero de eso no se trata la salvación. Por eso, esa no es la razón por la cual Él puede salvar. Sus enseñanzas son maravillosas, están en la Biblia, tienes que leer sus enseñanzas, pero sus enseñanzas no salvan, no pueden quitar el problema del pecado. Solo había una forma, y gracias a Dios que Él estuvo dispuesto a hacerlo, porque Él tuvo que pagar. No fue a un banco para pagar, fue delante de Dios en una cruz. Y cuando estaba colgando en esa cruz, la gente ya lo había maltratado, lo habían golpeado, le habían puesto una corona de espinas, lo habían escupido, le habían hecho lo peor. En el tiempo que se convirtió en la Semana Santa, y en ese viernes de Semana Santa, ellos lo clavaron al hombre, Jesucristo hombre, lo clavaron en una cruz. Y Él permitió que lo clavaran. ¿Por qué? Porque Él quería lidiar con el problema de tu pecado y mi pecado, y permitió que hicieran eso. Y cuando estaba colgado en esa cruz, algo sucedió. Él hizo un pago a Dios por el pecado. ¿Y cómo hizo eso? Este versículo nos dice, habla acerca del hombre Jesucristo en esa cruz. Puedes imaginarte sus manos ahí maltratadas. Estaba solo y al final Él entregó su vida. Él murió. Recibió el castigo del pecado y pagó el más alto precio posible y se entregó a sí mismo como se entregó por nosotros. Pensamos a alguien que paga para que a otro pueda ser salvo. Así es lo que Él hizo. Él hizo un pago cuando entregó su vida y ese pago, la palabra de Dios dice que en base a eso, ese es el pago bueno, suficiente para que Dios remueva este problema. Y esto es el hombre Jesucristo y su pago de su propia vida, su perfecta vida santa, ese pago que Él se entregó a sí mismo como... Eso es lo que nos hace que podamos ir a Dios. Y quiero preguntarte, si Dios piensa que ese pago es suficiente, ¿tú crees lo mismo? ¿Qué más necesitarías esta noche? Si Dios está satisfecho con este pago, ¿cómo sabes que Dios está satisfecho? Esa es la historia de Semana Santa. La resurrección de Jesucristo, Dios lo levantó de entre la muerte, porque Dios está satisfecho con eso. Y Dios dice, en base a eso, yo puedo tomar el pecado y una persona puede ser
reconectada con Dios y tener una relación con Dios y vivir por siempre con Dios en el cielo. Y esa persona puede ser tú. Así es que el 3 de abril de hace 1900 años tiene que ver con el abril de ahora y este día. Déjame decirte qué tiene que ver. Por esa muerte en la cruz del Señor Jesucristo y el pago que Él hizo, que tú el día de hoy, en base a eso, ¿será que Dios no puede tomar tu pecado? ¿No puedes tener una relación con Dios? Eso es lo que Dios, todos los cristianos están orando por eso y tú puedes tenerlo el día de hoy. Puedes tenerlo. ¿A través de quién? A través de la persona, el hombre, Jesucristo hombre. Él hizo ese pago y por eso es que cantamos ese himno al principio. Jesús solamente puede salvar. Solamente Jesús salva. Y no pedí permiso del escritor del himno, pero puedo tomar la última línea y añadirle unas pocas palabras, porque quiero asegurarte, basado en lo que hemos leído, por eso le estamos dando gracias a Dios y por eso estamos orando y predicando, porque solamente Jesús salva. Y esto quiero añadir, solo Jesús salva, solo Jesús te salva a ti, porque Él se entregó a sí mismo como el pago por muchos. Espero que veas la gran necesidad que tienes y la división que enfrentas y entiendo que y que entiendas la liberación que el Salvador ha provisto y que el día de hoy puedas confiar en Él, el Jesucristo hombre que dio su vida como pago por todos. Todos pueden tenerlo. Y gracias a Dios que en tu caso esta noche solamente Jesús salva. Vamos a orar. Padre, estamos muy agradecidos esta noche que podemos orar y sabemos que cuando oramos por la salvación de las almas, estamos alineados con tu corazón, con todo lo que tú deseas tener para la gente. El gran deseo del cielo es que las almas lleguen al entendimiento, lo horrible de su división, la división entre ellos y Dios, lo horrible del pecado y el peligro potencial de que si mueren estarán separados por siempre. Intercedemos por ellos y oramos por salvación esta noche, por el honor y la gloria de Jesucristo hombre que es digno. Así es que encomendamos toda la enseñanza de esta noche. Gracias por aquellos que han escuchado la palabra de Dios en inglés y en español. Y oramos esta noche. Oramos el día de hoy por la salvación de las almas a través de este hombre bendito, Jesucristo. Te damos gracias y ponemos todo esto en tu mano, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.